¿Qué tal? Me da mucho gusto que estés otra vez aquí. Bienvenido, pues, a tu canal de Seguros y Dinero. Vamos a hablar el día de hoy de un concepto muy importante del seguro de gastos médicos mayores. Y este concepto, pues, es el deducible. Por ahí tenía otro video en donde explico los conceptos más importantes del seguro de gastos médicos mayores. La prima, el deducible, el coaseguro, la suma asegurada, etcétera. Y de hecho, te invito a que busques la guía express de seguro de gastos médicos mayores para que, si en algún momento tienes alguna duda, puedas ver completamente de lo que se tratan los seguros de gastos médicos mayores y como quiera. Si tienes alguna duda, te invito a que dejes aquí tu duda y yo con mucho gusto te la voy a contestar en el comentario, te voy a grabar un nuevo video o te voy a contactar para contestártela, ¿va? Entonces, bienvenido, muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé qué hora nos estés viendo, no sé en qué momento, a lo mejor feliz Navidad también puede ser, a lo mejor hasta diciembre ves este video, pero lo más importante es que te agradezco que estés aquí. Hoy hace un poquito de frío aquí en la Ciudad de México, y pues bueno, la verdad es que es un excelente clima y más porque ya nos han tocado, perdón, estos sismos y temblores que en esta semana nos tocaron. Y pues bueno, vamos a empezar a explicar un poquito acerca del concepto del deducible en gastos médicos mayores, pero este video va enfocado en cómo se puede pagar el deducible. Hay dos maneras de pagar el deducible en el seguro de gastos médicos mayores. Y para eso te voy a compartir la presentación que tenemos aquí en Seguros y Dinero. Eh, y te voy a explicar, primero que nada me voy a ir bueno, aquí he visto un poquito más de información, pero me voy a ir a esta diapositiva. En esta diapositiva rápidamente te quiero explicar otra vez aquí, el deducible. ¿Qué es el deducible? Vamos a recordar que el deducible es esa cantidad que debemos sobrepasar para poder utilizar nuestro seguro de gastos médicos mayores. El seguro de gastos médicos mayores es eso. Los gastos médicos tienen que ser mayor al deducible. El día de hoy estamos en septiembre, ¿sí? Septiembre 28, entonces, del 2022. Entonces, sí me gustaría decir que las condiciones van cambiando dependiendo de las aseguradoras, de las nuevas leyes que hay, de las nuevas condiciones que pone la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, inflación y todo lo demás. Entonces, esto lo digo porque al día de hoy los deducibles van desde 16,000 pesos hasta 183,000 pesos. Tenemos escalones, ¿no? 16,000, 18, 19,000, 28,500, 34 y así se van. Al día de hoy está, el límite está en lo más bajo 16,000 y en lo más alto 183,000 pesos. Entonces, este deducible que nosotros, perdón, elijamos al momento otra vez, este deducible que nosotros elijamos al momento de la contratación va a ser fijo y lo vamos a pagar. Esta es la primera participación que nosotros vamos a pagar como asegurados al momento de un siniestro, ¿va? Entonces, es la cantidad que debe sobrepasarse para utilizar el seguro, pero también es la primera participación fija que vamos a pagar al momento del siniestro, ¿va? Puede ir desde 16,000 pesos hasta 183. ¿Cómo lo vamos a pagar? Bueno, hay dos maneras y para esto tengo aquí otros ejemplos. Todo esto me lo salto, todo esto lo explico en la asesoría que doy de gastos médicos mayores. Si tú estás buscando un gasto médico mayores, por favor escríbeme, contáctame en cualquiera de nuestras redes sociales, segurosidinero.com, Instagram Seguros y Dinero, Facebook, podcast y todo, Seguros y Dinero. Con muchísimo gusto, por ahí vamos a platicar y te voy a atender. Bueno, fíjate, mira, me voy a detener tantito en esta presentación, en esta diapositiva. Yo siempre lo digo como en el seguro de gastos médicos mayores, el asegurado tiene que llenar el vaso chiquito y la aseguradora la tinota o el tinaco, el vaso grandote, ¿no? Si nosotros tenemos este gasto o si nosotros tenemos esta línea de gasto total de accidente o enfermedad, ¿sí? Este es el gasto total, todo lo que va a costarnos este accidente o enfermedad. Bueno, los gastos a cargo del asegurado, ¿sí? Van a ser una parte. Recordemos que el objetivo de los gastos médicos mayores es compartir nuestro gasto al momento de un accidente o una enfermedad. Entonces, los gastos a cargo del asegurado van a ser, ¿qué? Bueno, los gastos hasta alcanzar el deducible. Y estos gastos pueden ser tal cual el deducible, ¿sí? El deducible que elijamos, o los gastos generales como consultas médicas, estudios, análisis, intervenciones, ¿va? Todo esto me pueden sumar para alcanzar el deducible. Una vez alcanzando el deducible,
Entonces van a entrar todos los gastos posteriores al deducible, perdón, van a ser a cargo de la aseguradora. Obviamente, pues, todos los gastos posteriores aplicando el porcentaje de coaseguro correspondiente, que esto lo vamos a explicar en otro video. Bueno, ya lo expliqué en la guía express de gastos médicos mayores, pero igual voy a grabar otro video exclusivamente para el coaseguro. ¿Va? Entonces, si nosotros tenemos un gasto total, una partecita la vamos a pagar nosotros, que es de los gastos a cargo del asegurado, que es el deducible prácticamente. Todo lo demás lo va a pagar el asegurado. Ahora, en los ejemplos reales, ¿cómo pueden suceder este pago del deducible? Pues bueno, imagínate, aquí les traigo dos ejemplos en esto. Imagínate que la enfermedad pues que estamos tratando, que nos vamos a tratar, es muy rápida. ¿Va? Es decir, oye, ¿sabes que los síntomas que me dieron, pues me llevaron al hospital y entré directamente al hospital y entonces necesité una cirugía, necesité un tratamiento, necesité algo que obviamente pues me tuve que tratar y entonces tuve que pagar ahí mismo el deducible? Ahora, vamos a suponer que fue una apendicitis aguda. ¿Va? Oye, el gasto total que yo hice fue de 190,000 pesos. ¿Va? Es un gasto alto, pero promedio es bajo. ¿Va? ¿Me explico? O sea, sí, pues 200,000 pesos nadie los quiere pagar, pero, o más bien 200,000 pesos, bueno, nadie los quiere pagar, pero aparte no es un gasto tan alto, ¿sí? Pero aunque para algunas personas sea alto, pues es bajo dentro de lo que se paga en todos los siniestros de gastos médicos mayores. Y es algo muy común en una apendicitis. Entonces, oye, de la apendicitis que yo me voy a tratar, pues me fui porque pues me tronó el apéndice, me explotó. Entonces me van a cobrar 190,000 pesos del gasto total. Lo primero que yo voy a pagar, pues es el deducible. Aquí en este ejemplo estamos trabajando con un deducible de 28,500 pesos. ¿Va? Entonces, como el gasto fue mayor a mi deducible, ¿sí? Pues entonces, sí yo voy a tener que pagar los 28,500 para que la aseguradora pague todo lo demás. De todo lo demás, y rápidamente lo explico cómo funciona, pues estos 190 le quito el deducible que yo como asegurado pagué, me queda una diferencia de 163,500, le voy a aplicar el coaseguro, el porcentaje coaseguro correspondiente, que en este ejemplo es 10%, son 16,350. Y entonces yo como asegurado, ¿cuánto voy a pagar? 44,850 pesos. ¿Va? La participación de GNP, perdón, en este caso, acuérdate que yo exclusivamente manejo GNP, pues de los 190 menos lo que yo pagué en total, son 147,150 pesos que pagaría GNP. ¿Qué prefieres pagar? ¿Prefieres pagar 190,000 pesos cuando no tienes un seguro de gastos médicos mayores o prefieres pagar 44,850 pesos sí teniendo un seguro de gastos médicos mayores? Te dejo esta pregunta, ponmela en comentarios tu respuesta y pues bueno. Este es el primer ejemplo, ¿va? Y lo que quiero que veas aquí es que en el primer ejemplo, aunque fue un gasto pequeño, ¿va? El deducible fue de 28,500 pesos. ¿Qué pasa cuando tenemos algo mucho más complicado, como una diabetes mellitus? Un gasto total de una diabetes, sí, un gasto total puede ser en el momento o puede ser en un periodo de tiempo, pues, acuérdese que la diabetes es gradual, ¿no? Pues obviamente empiezas con síntomas, con malestares, vas al hospital, te empiezan a hacer estudios, laboratorios y todo lo demás, pero en total de 2, 3 años te gastaste 2,2 millones de pesos. Lo que quiero que veas es que aquí aumentó el gasto total, ¿sí? Sin embargo, el deducible, recuerden que se queda fijo. El deducible sigue siendo de 28,500 pesos. Claro, el deducible aplica por padecimiento. Si en todo caso te dio una apendicitis y te dio una diabetes, pues hay que pagar 28,500 por cada una. Pero sigue siendo algo fijo. ¿Va? Entonces, de los 2,2 millones de pesos, yo como asegurado voy a pagar 28,500 pesos. De la diferencia, le aplico el 10%, me da 217. El coaseguro tiene un tope de 75 y en total por los 2,200,000 yo pagaría solamente 104,000 pesos. GNP pagaría 2,096 millones de pesos. Aquí la pregunta otra vez, ¿tú preferirías pagar los 104,000 pesos o preferirías pagar 2,200,000 pesos si no tuvieras un seguro?
Recuerden, aquí el objetivo de mostrarles estos dos ejemplos es que no importa cuánto sea la cantidad, el deducible siempre va a ser fijo. ¿Va? Entonces, esto es lo que vamos a pagar siempre. Y primero, lo que tenemos que sobrepasar en mi gasto total y lo que nosotros pagaríamos como primera participación del siniestro. ¿Va? Este es el primer ejemplo en cuanto a los dos escenarios, o el primer escenario en cuanto a los dos escenarios que les quiero mostrar. ¿Qué pasa cuando me voy al hospital y es algo muy rápido que me sucede y el gasto total sobrepasa mi deducible y demás? Bueno, pues en el momento yo voy a tener que pagar mi deducible. Aquí está. ¿Va? Pero oye, ¿qué pasa cuando voy teniendo una situación gradual? Como ahorita les decía de la diabetes, ¿no? Imagínense ya la diabetes, bueno, me voy a pasar al segundo escenario, ¿va? Que no lo voy a tomar como una diabetes, este es otra enfermedad, pero lo que les decía, la diabetes es gradual y empiezo con síntomas y me voy a hacer, voy a consultas, voy a análisis laboratorios y me hacen intervenciones, lo que ustedes quieran que pueda suceder. En este segundo escenario es, ¿qué pasa si no me voy tan rápido al hospital y no sobrepaso mi deducible en una sola ocasión, sino que voy teniendo síntomas graduales o voy teniendo una enfermedad gradual? Bueno, imagínense que Jorge Post, ¿no? Esto lo hago siempre con mi ejemplo. Yo contrato mi seguro en el 2018 con un deducible de 28,500. Lo contrato, no tengo ningún síntoma, ¿no? Eso es muy importante, no pueden tener ningún síntoma. Lo contrato y entonces resulta, bueno, esta línea del tiempo, que en el 2018 yo contraté mi seguro de gastos médicos mayores, pero resulta que en enero de 2019, marzo, julio 19, marzo 20 y octubre 20, resulta que al final, después de que lo contraté, yo empiezo a tener síntomas. Me empezaron aquí unos síntomas y dolores abdominales y entonces empecé a erogar gastos, empecé a hacer gastos. Empecé a gastar en consultas, análisis médicos, intervenciones quirúrgicas, otra vez consultas, otra vez análisis médicos, porque el doctor me dijo, ¿sabes qué? Pues tienes que hacerte un análisis, yo te tengo que ver, te tengo que intervenir a ver qué traes y demás, ¿no? Bueno, pues imagínense que del periodo de diciembre de 2018 hasta diciembre 2020, bueno, aquí no vamos a detener a octubre 2020, pues estos síntomas me hicieron gastar en consultas, análisis, intervenciones y demás, medicinas y demás. ¿Va? Todo esto derivó en que en diciembre de 2020 me tienen que hacer cirugía por piedras en el riñón de 100,000 pesos. Entonces, ¿qué va a pasar? Oye, ¿sabes qué? De todos estos gastos que yo hice, de cuando me dijeron que me van a hacer algo de una cirugía, de que me va a sobrepasar el deducible, todos los gastos de 2 años para atrás, ¿sí? Van a contar para que me sumen para el deducible. Es decir, yo tengo un deducible de 28,500. Fui haciendo gastos. Pues resulta que en este periodo de 2 años yo gasté 28,500. ¿Qué va a pasar cuando llegue mi cirugía por 100,000 pesos? Pues yo ya no voy a tener que hacer el gasto de los 28,500 pesos. En este caso, la aseguradora va a pagarlo. Va a pagar, obviamente, aplicando el porcentaje del coaseguro. Es decir, oye, cuando me hacen la cirugía, pues yo ya hice gastos en estos 2 años, últimos 2 años. ¿Va? Estos 28,500 los fui acumulando por cada cosa que yo gasté. Cuando llegue aquí el tema de la cirugía, yo ya no voy a pagar los 28,500. Yo solamente voy a pagar el porcentaje del coaseguro de los 100,000 pesos que me va a costar esa cirugía. Entonces, prácticamente, pues, si yo estos 28,500 ya los gasté cuando lleguen los 100,000 pesos, solamente el porcentaje del coaseguro, y teniendo un porcentaje del 10%, pues al momento de la cirugía, yo solamente voy a pagar 10,000 pesos. ¿Va? Entonces, esos son, perdón, los dos escenarios que, que pueden suceder al momento y el cómo podemos pagar nuestro deducible. Ya sea que la enfermedad sea muy rápida y que nosotros tengamos que pagar el deducible en el momento, o que la enfermedad sea gradual y entonces el deducible pues ya lo pagamos en todo eso que erogamos de gastos y al final solamente vamos a pagar el coaseguro en el momento de la cirugía o de sobrepasar el deducible. Oye, ¿qué pasa si aquí en todos estos gastos solamente me gasté 15,000 pesos y mi deducible es de 28,500? Bueno, pues hay que pagar la diferencia del deducible y hay que pagar el porcentaje del coaseguro. ¿Va?
Entonces, esas son las dos maneras. Ahora, por último, siempre en todo esto puede suceder un accidente, puede suceder una enfermedad. Al menos cuando las personas contratan conmigo, yo siempre les pongo una cláusula de cero deducible por accidente. Esta cláusula que nos dice, pues al final nos excluye de que cuando es un accidente ya no vamos a tener que pagar deducible. No importa cuánto sea el gasto. Si nuestro deducible es de 28,500 pesos, no importa cuánto sea el gasto. Si son 1,000 pesos, 10,000 pesos o 100,000 pesos, nosotros ya no vamos a pagar el deducible. Solamente el porcentaje del coaseguro. Y lo mejor del cero deducible por accidente es que no tenemos que sobrepasar el deducible que nosotros hayamos elegido. ¿Va? Entonces, eso es muy, muy, muy importante, pues de tener como cláusula. Tiene un costo adicional, sí, hay que decirlo, pero yo siempre se los incluyo para que, para que lo tengan y no tengan en un accidente, que es algo fortuito, que es algo que se da a la de ya, pues no tengan que pagar el deducible y no que no pase nada en cuanto es el deducible, no tengamos que sobrepasarlo, sino simplemente vamos a pagar el porcentaje del coaseguro correspondiente. ¿Va? Entonces, es muy sencillo este tema del deducible. Es muy sencillo el cómo utilizarlo, pero también hay muchas veces que no sabemos cómo utilizarlo. A mí me gusta mucho siempre poner la información tal cual es a mis asegurados y llevarlos a través de pues de su camino en los seguros de gastos médicos mayores, obviamente para que le saquen el mayor provecho. Muchas gracias por haber estado en este video. Déjame las dudas y los comentarios que tú tengas. Por favor, aquí yo te voy a responder, te voy a grabar un nuevo video, te voy a contactar si en ese caso lo quisieras. Este, y pues bueno, por favor, comparte todo este contenido. Yo te veo en el siguiente video y muchas gracias por estar aquí.